Hechos capítulo 6, versículos desde 1 al 7. Va a ser nuestra prédica de hoy, nuestra reflexión de hoy. Antes me gustaría seguir recordándoles de nuestras yerbas. Todo el valor va a ser para la iglesia, ¿no? Para el sustento de misioneros que tenemos en nuestra iglesia y también, ¿no?, para ayudar con reparos en Paramaribo. Estamos con los diáconos armando muchos planes para Paramaribo y bueno, creemos que va a ser de mucha bendición, va a ser de mucha bendición este lugar. Y también recordar otra vez que a partir de ahora, todo último domingo de cada mes, tendremos un culto de oración como congregación. Así que les animo a que venga e invite más personas también. Aquellas personas que no han venido, inviten para que puedan tener un tiempo de oración como congregación. Bueno, Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Pero antes de leer, antes de entrar al texto, me gustaría comentar algunas cosas que estuve reflexionando mientras leía este texto, ¿no? Todos nosotros enfrentamos problemas cada día, ¿no? Ya sea en casa, con la familia, en el trabajo, en la universidad o en la escuela. Eso forma parte de la vida. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Fue sincero con nosotros. Era como si nos dijera, mira, la vida aquí no va a ser fácil. Va a ser problema tras problema. Batalla tras batalla. Hay veces que en algunas charlas sinceras mías con el Señor digo, Señor, perdóname, pero parece que a veces soy boxeador. Cada día una pelea, cada día una batalla diferente. Parece que estoy en un octogenario, así se dice, ¿no? Octogenario, el lugar en donde los... Octógono, gracias. Parece que soy un octógono. Todos los días, cada día una batalla diferente, un problema diferente. Por Dios, parece que te confundiste. Yo no soy un boxeador. No. Es una de mis charlas sinceras con el Señor, ¿no? Claro, hice toda una broma, pero digo, Señor, es problema. Todo día un problema nuevo, todo día un problema diferente. Bueno, así es la vida. El Señor fue sincero con nosotros. Así es la vida. Hay problemas que son simples de solucionar y que no exigen de nosotros mucha ciencia para solucionarlo. Pero hay problemas que nos cuestan. Hay problemas que son tan graves, tan complicados, tan difíciles, que tenemos miedo de enfrentar esos problemas. O nos faltan las ganas, la paciencia. Hay problemas que nos da la gana de sencillamente, no sé si acá hay ese dicho, tirarlo por debajo de la alfombra, tipo guardarlo ahí, barremos, ponemos debajo de la alfombra y ya está. El problema no existe. Hay problemas que son tan complicados para solucionar que las ganas es esa. Ay, yo voy a fingir que ese problema no existe, ese problema no es conmigo, ¿no? ¿Y sabes por qué muchas veces hacemos eso? Porque, como les dije, estos problemas no son fáciles de solucionar, nos exige mucho esfuerzo a veces, exige paciencia, amor, involucra nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros miedos, ídolos. Hay problemas que no dependen solamente de nosotros, dependen de otras personas también, ¿no? Hay problemas que a veces tenemos que exhortar a otras personas y tenemos miedo a este proceso de enfrentar, de exhortar. Pero hay algo en común que todo problema grave exige o requiere de nosotros, que es sabiduría. Los problemas graves requieren sabiduría y es sobre eso que vamos a reflexionar un poco en el texto de hoy. Y ese es el tema de nuestra predicación del tiempo de hoy. Los problemas graves requieren sabiduría. Oramos y vamos al texto. Santo Dios, gracias por tu amor, gracias por tu salvación, gracias por este día, gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, te rogamos con el corazón abierto,
te rogamos con tu palabra abierta, Dios. Te rogamos que el Señor hable en nuestros corazones a través de este texto. Ayúdanos a comprenderlo mejor y aplicarlo mejor en nuestra vida diaria. Es por eso que en tu nombre oramos, porque necesitamos de ti para aprender más de ti. Ayúdanos en este tiempo. Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén. Vamos al texto. Hechos 6, desde el 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Antes de reflexionar directamente en estos versículos, me gustaría recordarles cómo venía el capítulo 5, para que entendamos por qué comienza el versículo 1. En aquellos días, como crecer el número de los discípulos, ¿no? Recordemos, ¿no? El capítulo 5, de la mitad para el final, nos muestra que los apóstoles estuvieron enfrentando su segunda persecución por los líderes judíos. Pedro y Juan fueron arrestados y un ángel del Señor los liberó y los ordenó a que siguieran predicando el evangelio. Luego de eso, las autoridades interrogan a Pedro, que tiene la oportunidad de predicarles, ¿no? Y ellos pronto ordenan que no predique más. Y de forma muy valiente, Pedro y los apóstoles les contestan: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces los apóstoles siguieron cumpliendo el orden del Señor de predicar sobre Jesucristo. Todos los días y a todo momento estaban predicando el mensaje de salvación. Y ahí viene versículo 1 del capítulo 6. En aquellos días, como crecer el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mientras más los apóstoles predicaban el evangelio y sufrían persecuciones, vemos claramente que más gente se convertía, ¿no? Eso es algo lindo de leer, ¿no? Es un gran testimonio, un ánimo para nosotros leer e imaginar, ¿no? El crecimiento de la iglesia. O sea, eran más personas conociendo al Señor, adorando a nuestro Dios. Pero hay la parte difícil de todo eso que la Biblia nos comenta justo en ese primer versículo, ¿no? Con el crecimiento viene también más problemas. Imagínense muchos pecadores juntos, de muchos lugares diferentes, muchos pecadores juntos con sus costumbres, con sus cosas juntas, ¿no? Entonces, la iglesia estaba creciendo, pero con el crecimiento vino también más problemas, ¿no? Cada uno con sus temas, sus dificultades, sus pecados. Y este versículo nos muestra también que la iglesia primitiva no era perfecta. Y acá relata el primer desacuerdo entre los hermanos. Y la primera pelea que llevó al pecado, la primera pelea, ¿no? De la iglesia primitiva, de la comunidad primitiva, ¿no? Lo llevó al pecado de la murmuración. Tuvo que ver con el pecado de la murmuración, que fue la murmuración de los griegos contra los hebreos. Déjame explicar eso de griegos contra los hebreos para que entienda que era un problema gravísimo.
La comunidad primitiva, la iglesia primitiva, era formada básicamente por dos pueblos. Los judíos hebreos, ¿no? Allá que nacían en Jerusalén, en la región de la Palestina, que eran los nativos de ese lugar. Y era formado por los judíos helenistas o judíos griegos. Helenistas viene, ¿no? De ser griegos, ¿no? Y esos judíos eran nacidos afuera de Jerusalén, afuera de la Palestina, en alguna provincia del Imperio Romano. Y generalmente los griegos helenistas, no, los judíos helenistas, los judíos griegos hablaban en griego. Y la mayoría de estos judíos helenistas o griegos llegaron a Jerusalén, en el día de Pentecostés. Fueron allá para festejar el tiempo de Pentecostés y ahí hubo la conversión de muchos judíos al cristianismo y estos judíos griegos, helenistas, que salieron de sus provincias y fueron a Jerusalén, decidieron quedarse, ¿no? Y ahí, bueno, la comunidad cristiana empezó a crecer, ¿no? O sea, el número de la comunidad primitiva no solo empezó a crecer, sino que empezó a haber mezcla de pueblos, de culturas y también de necesidades. Hay relatos históricos, ¿no?, que muestran que toda esta mezcla no siempre fue pacífica. Había una especie de desentendimiento, de disputa por cuestiones étnicas. A los judíos hebreos, nativos, no les gustaba mucho la idea de convivir con los griegos por sus costumbres. Ellos venían de otras regiones de la Palestina, de la provincia del Imperio Romano, y tenían costumbre de los griegos. Y estaban viviendo en Jerusalén, en la Palestina, en ese momento, y los judíos nativos empezaron a no estar mucho de acuerdo con toda esta mezcla de pueblos, de culturas, ¿no? Hay relatos históricos que demuestran eso, que esta mezcla de pueblos fue creciendo, la comunidad de los cristianos, de judíos nativos con judíos de otros lugares, y esta mezcla no siempre fue muy pacífica, ¿no? Como les dije, como eran judíos nacidos fuera de Israel, tenía costumbres de otros pueblos, hablaba otro idioma, y eso molestaba un poco a los judíos israelenses. Y como ya leímos en el capítulo 2 y 4 de Hechos, sabemos que los cristianos se preocupaban por las necesidades de todos, pero con el crecimiento de los creyentes, el número de los creyentes, las cosas empezaron a complicar. Es importante tener en cuenta acá que ellos no tenían un templo en donde se reunía todo el número, 5 o 6 mil. No tenían un templo, ¿no?, ahí en donde se reunía y era posible saber más o menos las necesidades de cada uno. Ellos se reunían en sus casas y a veces eran casas lejos. O sea, era un poco difícil, ¿no?, para ahí los apóstoles saber exactamente las necesidades de cada cristiano y que se reunía en cada casa, ¿no? Imagínate cómo debería ser difícil para los apóstoles estar al tanto de las necesidades de todos. En aquel momento no tenía el WhatsApp como tenemos hoy. Hoy tenemos un grupo de WhatsApp y ahí ponemos el motivo de oración. Toda la comunidad tiene conocimiento de las necesidades que padecemos. Pero imagínate antes, no había cómo tener esa comunicación tan rápida acerca de las necesidades, ¿no? Y es importante recordar también algo lo que dice el discípulo, porque la murmuración fue por las viudas. El versículo 1 dice, es importante recordar que en Israel había una preocupación muy grande por las viudas, porque en la ley de Moisés hay muchas reglamentaciones hablando sobre el cuidado y la preocupación por las viudas y por los huérfanos. Por ejemplo, después si quiere tomar nota para leer en casa, Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Eso estaba en la ley de Moisés. Entonces, por eso en Israel
Ellos tenían una preocupación muy grande, muy fuerte con las viudas, ¿no? Y por lo tanto, la queja, la murmuración se dio por las viudas que no estaban siendo atendidas. Ahí dice, en aquellos días, como crecer el número de los discípulos, los apóstoles venían predicando. Mientras más predicaban, más personas se convertían. O sea, creció el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos eran los cristianos nacidos fuera de Jerusalén, que llegaron en el momento de Pentecostés. Entonces la murmuración se dio por las viudas porque ellas no estaban siendo atendidas según los griegos, según los helenistas. Es decir, el problema se estaba volviendo cada vez más grave. Aparte de la cierta enemistad por temas culturales, un grupo empezó a sentirse celoso. Empezó a sentirse menos cuidado. Era un gran problema a ser solucionado. Incluso cuando estudiamos la historia del cristianismo, muchos historiadores comentan que esa disputa que ya existía y fuese agravando por el celo y por la murmuración y bueno, por temas étnicos, culturales, más tarde generó la separación clara entre el cristianismo y el judaísmo. O sea, en el versículo 1, que los apóstoles estaban delante de un problema grave, un problema grande. La comunidad se estaba empezando a pelear. Y para que llegara a sus oídos seguro, la gente ya sabía. La comunidad ya lo sabía hasta que llegara a su oído. Pues los apóstoles estaban en una situación grave, complicada. La comunidad se estaba dividiendo, peleándose, con celo, murmuración. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Una vez que los apóstoles, desde el principio, eran los responsables, leímos en el capítulo 4, 32 al 37, ¿no? Ellos eran los responsables por supervisar y dividir y repartir los recursos, ¿no? Recordamos ahí después, si quieren marcar y volver a leer, las ofrendas eran puestas a los pies de los apóstoles. O sea, eran ellos los responsables de recibir las ofrendas y después mirar las necesidades de cada uno y dividir, ¿no? Según la necesidad de cada uno. O sea, la queja, la murmuración fue dirigida hacia los apóstoles, que al mirar la gravedad del problema, dieron la atención que correspondía. Ellos no barrieron el problema para debajo de la alfombra y dijeron, ese problema es grave, pero no, fijemos que no pasó nada, fijemos que no hay nada ahí, seguimos. No, ellos dieron la atención que correspondía. Entendieron que los problemas graves requieren una solución sabia. Y pronto, leyendo estos versículos, podemos ver que ellos buscaron una solución sabia para poner fin al problema y no permitir que se agravara todavía más. ¿Y cuál fue la solución? Primero, vemos versículo 2. Convocaron la multitud de los discípulos, es decir, vení. Ya que hay toda esa queja, murmuración, pelea, celo, vení. Vengan todos, queremos hablar con ustedes. Como les dije, si había murmuración, muy probablemente había chismerío, o chusmerío, no sé, chusmerío, ¿no se dice? Chusmerío. Si había murmuración, muy probablemente había chusmerío, es decir, estaba comentando entre todos. Y para poner fin a eso entre la comunidad, convocaron a todos que lo escucharan de una vez. Era un problema que estaba afectando a todos y dividiendo al pueblo. Entonces nada más sabio y prudente que convocar a todos. Entonces este fue el primer paso práctico de los apóstoles para solucionar el grave problema, el gran problema. Segundo, los apóstoles reconocieron sus limitaciones y tenían la convicción de cuál era su función más importante, que era dedicarse a la oración
y predicar el Evangelio. Traté de decir su función más importante porque esa no era su única función, ¿no? Tanto los apóstoles como los presbíteros o pastores actualmente tienen otras funciones, como por ejemplo administrativas, que es cuidar y administrar a la iglesia del Señor. Como yo les comenté en Hechos 4, 32 a 37, vemos eso, ¿no? Ahí muestra que los apóstoles tenían esa función también, de recibir las ofrendas y después, ¿no?, administrarlas. O sea, el laburo de los apóstoles, el laburo y de los pastores no es fácil, es mucha carga. Sin embargo, cuando lo administrativo empezó a impedirlos de dedicarse a su función más importante, ellos entendieron que tenían que buscar ayuda para solucionar. Ellos tuvieron la humildad, ¿no?, y la sabiduría de reconocer que era mucha carga, mucha gente, no les estaba alcanzando administrar todos esos recursos. La comunidad estaba creciendo, y ese problema se fue agravando. Entonces ellos reconocieron, tuvieron la humildad y sabiduría de reconocer que era mucha carga y que necesitaban ayuda, ¿no? Y que ese trabajo administrativo demanda mucho tiempo, mucho laburo. Y ahí me gustaría hablar algo aparte acá. Algunos ya se dieron cuenta que yo he venido a la iglesia de martes a viernes. Vengo para tiempos de consejería, pero también para solucionar temas administrativos que son muchos. Y estamos ahí con los diáconos trabajando. Ustedes no imaginan los problemas que estamos manejando y no imaginan la carga que es. Estamos reuniéndonos y todos los días nuestro grupo de WhatsApp se llena de mensajes, de audios de 2, 3, 5 minutos y pensando y cómo es que vamos a administrar eso y solucionar algunos problemas. Hay algunos temas legales que nosotros como diáconos estamos metiéndonos y solucionando. Hay temas legales porque somos una institución que estamos bajo reglamentos y leyes de nuestro país. Tenemos que sí o sí solucionar. Entonces, es mucho trabajo, es mucho laburo y hemos tenido esa convicción. Sin embargo, los apóstoles, cuando vieron la gravedad del problema, ellos entendieron, bueno, tenemos limitaciones. Somos pocos, ese trabajo demanda mucho laburo y nuestra función más importante no es esa. Bueno, busquemos la solución. ¿Cuál era el problema? Murmuración, queja, reclamo, el pueblo se dividía. ¿Qué hacemos? Primero, bueno, convocamos al pueblo. Llamamos al pueblo para comunicarles directamente. Y el segundo, ¿cuál fue? Reconocieron sus limitaciones. Y tercero, ordenaron a los discípulos a que buscaran de entre ellos mismos varones para ayudarlos, no para ser sus representantes en esa misión, en ese servicio de cuidar del pueblo y en sus necesidades. Entonces, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes carguemos de ese trabajo. Ordenaron para que buscaran varones, personas, para ayudarles, pero no eran cualquier persona, ¿no? Ahí el orden fue claro, de buscar a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, es decir, verdaderamente cristianos, en donde por los frutos, por su vida, se puede notar. Y eso fue muy sabio porque más allá de que los apóstoles, los diáconos, elegidos por el pueblo, formaba parte del pueblo. Esto fue sabio, porque mira, tenía un pueblo ahí murmurándose, quejando. ¿Qué hicieron? Vení, ese trabajo no nos es demasiado carga. ¿Cómo ustedes están quejando? Elijamos entre ustedes. ¿Por qué eso fue sabio? Porque esas personas estaban entre el pueblo, conocía las necesidades, ¿no? Es decir, conocía al pueblo con quienes iban a trabajar y servir. Y más, para mí fue sabio también porque después el pueblo fuera
a se quejar, tendría que se quejar con uno mismo, porque fueron ellos quienes eligieron personas que conocía a ellos, ¿no? Un otro comentario aparte, para muchos teólogos ese es el texto que habla sobre el origen del oficio del diaconado, ¿no? Los diáconos, junto a los pastores presbíteros, son las autoridades que se encargan de toda la iglesia. Por eso creemos que las autoridades máximas de la iglesia, los responsables de la iglesia, tienen que ser varones. Igualmente no cualquier varón, ¿no? Varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso no significa que las mujeres no pueden servir o que las mujeres no pueden liderar ministerios. No. Estamos hablando de las autoridades máximas, de las autoridades que se encargan, que se hacen cargo, que son responsables por la congregación, ¿no? Y ese es el texto que muchos teólogos apuntan que habla sobre el oficio del diaconado también en la iglesia, ¿no? Y después les dejo para que lean, porque es un poco largo. Leyendo esto, yo me acordé de cuando el suegro de Moisés, Jetro, le dio un consejo. Moisés estaba con mucho laburo, mucho trabajo, y Jetro le dijo: vas a morir con ese laburo, no sea así. Elegí hombres de buen testimonio para ayudarte en ese trabajo, porque si no te va a matar, vas a morir. Después lee Éxodo 18, del 17 al 27. Es Jetro aconsejando a Moisés. Entonces, los discípulos, los apóstoles, reconocieron el problema, entendieron que había un problema grave, no fingieron que el problema no existía y dijeron: solucionemos. Y vamos ahora a la práctica para solucionar. Convoquemos a la multitud, reconozcamos, que nuestro trabajo es mucha carga para nosotros y capaz por eso ha tenido quejas, hay murmuración, porque no nos alcanza a saber, entender las necesidades de toda la comunidad. Y entonces convoquemos o levantemos hombres, varones, para ayudarnos en esta tarea que es tan importante también. Tan importante que es cuidar de las necesidades de los hermanos, de los cristianos, de la comunidad. Versículo 4. ¿Qué dice ahí en el versículo 4? Perdón que me perdí en el texto ahora acá. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Yo estaba diciendo, mira, más importante que todo eso es que nosotros sigamos dedicándonos a la predicación de la palabra y a la oración. ¿Se acuerda que el ángel en el capítulo anterior le dijo: seguí predicando? Y ellos seguían predicando el mensaje, la palabra, todos los días, y por eso más personas creían en Cristo y se convertían. Entonces ellos dijeron: necesitamos ayuda, solucionemos eso, porque nosotros vamos a dedicarnos a lo que es más importante. No es única cosa importante, sino que lo que es el más importante para los apóstoles en aquel momento y hoy para nosotros los presbíteros. Que nos dediquemos a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? O sea, aparte de solucionar el grave problema, los apóstoles querían poder dedicarse a su oficio principal, que también demanda tiempo de dedicación y esfuerzo, que es el estudio de las Sagradas Escrituras y la oración para poder guiar a la comunidad en los caminos del Señor, para servir a los hermanos y hacerlos madurar en la fe, para que la iglesia tenga una buena salud espiritual y también para seguir predicando el Evangelio a los no cristianos. Versículos 5 y 6. Después vemos ahí la consecuencia de la solución al grave problema, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron
las manos. O sea, la propuesta sabia agradó a toda la multitud y ellos eligieron los diáconos. Acá, como creo que comenté un poco antes, hay un dato muy interesante, que los nombres de los diáconos tienen origen griega, es decir, muy probablemente eligieron varones del pueblo que se estaba murmurando, que se estaba quejando, para que no hubiera más murmuración, ¿no? y quejas, porque ellos tenían contacto con el pueblo. Ellos podrían decir realmente quién tiene necesidad real y necesita ayuda, o quién solamente necesita una palmadita en la espalda y, hey, no tienes necesidad, necesitas trabajar, necesitas buscar también lo tuyo para que no sea una carga. O sea, muy probablemente eligieron de ese pueblo que estaba murmurando para eso, para que ellos pudieran manejar la situación. Ellos conocían el pueblo ahí que se estaba quejando, conocía las necesidades del pueblo. Y también acá un comentario habla sobre imponer las manos. No hay algo místico en eso. Es únicamente como si fuera un acto de decir, tiene la autoridad. Te estamos dando la autoridad como pueblo para que realmente sea autoridad sobre nosotros. No hay algo místico, algo de levanto las manos y hay poder. En eso acá, en este contexto es, ok, elegimos a los varones que van a guiarnos, que van a ayudar a los apóstoles, y les estamos dando confirmando esta autoridad, ¿no? Estamos confirmando esta autoridad sobre que ellos van a tener sobre ustedes, ¿no? Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, como resultado de esa solución ante un grave problema, los apóstoles pudieron seguir dedicándose a su tarea principal sin muchas distracciones. Y la palabra siguió siendo predicada más y más. Más personas fueron conociendo al Señor a través del mensaje de salvación y el número de los discípulos fue aumentando grandemente. ¿Qué aplicaciones? Ahora vamos a la parte de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de ese texto, ¿no? Para nuestras vidas? Primero, debemos tener cuidado con el pecado de la murmuración, porque con este pecado vienen siempre otros pecados, como por ejemplo la maledicencia. ¿Qué sería la maledicencia? Acción de hablar mal del otro, difamar, ¿no? Hacer detracción. En 1 de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o toda la maledicencia. Junto del pecado de la murmuración, aparte también de la maledicencia, viene el chusmerío. A veces estamos tan enojados con alguien que no nos quedamos solo en murmurar, sino que empezamos a revelar secretos, a hacer chismes, ¿no? Chismes se dice. Chismes, ¿no? Bien, ahí chusmerío, chisme, para mí a veces me cuesta. Pero a veces estamos tan enojados que no quedamos solamente en la murmuración. Empezamos con la maledicencia y con el chusmerío también, con el chisme. Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos, o sea, hace chismes. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Otro pecado que usualmente viene también con la murmuración es provocar contiendas, ¿no? La maledicencia, el chusmerío puede manchar a los corazones de nuestros hermanos y puede provocar contienda entre hermanos. Puede separar grandes amigos porque uno escucha y ya se enoja también. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y el Señor detesta
eso. Leemos ahí en Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al alma, el testigo falso que habla mentiras. 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Usualmente la murmuración siempre, la mayoría de las veces, viene con esos pecados agregados junto a él. Y vimos eso acá en la comunidad primitiva y podemos ver cómo esto es muy grave. Estaba dividiendo al pueblo al punto de los apóstoles tener que convocar a toda la comunidad para solucionar el problema. O sea, primera aplicación es: debemos tener cuidado con el pecado de la murmuración. Tengamos cuidado, es muy peligroso, muy peligroso. Que el Señor nos ayude. Por nuestra propia cuenta no logramos, no podemos, no nos alcanza, somos realmente pecadores. Que corramos a Cristo para ayudarnos con eso. Segunda aplicación es: no debemos ignorar los problemas graves que tenemos en nuestra vida. Los problemas graves requieren soluciones sabias. Si hay alguna charla pendiente con algún hermano para pedir perdón, para perdonar, que lo solucionemos. Si hay algún tema en la facultad, algún tema en el trabajo, con el cónyuge, que tenemos que solucionar, que lo solucionemos. Si hay algún tema familiar, que busquemos en el Señor sabiduría para solucionar y que actuemos para que el problema no se vuelva más grave y cada vez más difícil de solucionar. Yo me acuerdo claramente, ahí es un comentario que yo estuve recordando personal. Yo me acuerdo claramente algunas veces donde estuve delante de problemas muy graves y que requería sabiduría. Un problema, yo huí de ese problema por mucho tiempo. Yo miraba el problema y no, mejor fingir que ese problema no está y sigo. Pero ¿sabes qué pasa cuando hacemos eso? En algún momento, ese problema se vuelve tan grande y es peor todavía para solucionar. En algún momento ese problema que estamos dejando va a saltar y capaz no tengamos ahí la oportunidad de solucionarlo con sabiduría, de solucionarlo con sabiduría. Ahí les comento, no hay problema. Creo que mi mamá no entiende lo que voy a hablar. Una vez, mi mamá, el tema de noviazgo, mi mamá siempre fue muy celosa, siempre, conmigo, muy celosa, siempre fue muy celosa. Yo ya había decidido que me iba a casar con Tai, ya había decidido y no había ningún impedimento para que nos casáramos, pero mi mamá siempre muy celosa. Todas las veces que nos encontrábamos, mi mamá hacía un comentario, un poco dañoso, así se dice, dañoso, un comentario malo, un comentario de tipo: ay, está robando mi hijo, está llevando mi hijo. Comentarios así, que me lastimaba y lastimaba a ella. Y yo quedaba: ay, ese problema no quiero solucionar ahora. Ay. Pero llegó un tiempo que yo empecé a ver, bueno, si yo no me involucro en ese problema ahora, va a ser un lío más grande después. Acerqué a mi mamá solo y dije: mamá, mira, ya decidí que voy a casarme. Hablo bajo para que no me escuche, no. Mamá, yo ya decidí que me voy a casar. No hay ningún impedimento moral, ningún impedimento. Ella tiene temor al Señor, me acompaña, me sirve, me ayuda. No hay nada. O sea, a partir de ahora, no acepto más tus comentarios. Eso Tai solo vino a saber años después. Yo dije: a partir de ahora no acepto más tus comentarios. Llegó el límite acá. Porque si eso va a ser un problema para mi vida conyugal, para mi matrimonio, para nuestra relación.
hasta acá. No, yo te quiero, te amo, vas a seguir siendo mi mamá, pero ahora yo tengo una mujer que es mi prioridad, pero vos vas a seguir siendo mi mamá por toda la vida, pero hasta acá. No voy a aceptar más tus comentarios cuando estemos juntos. Te estoy avisando, porque si lo hacéis, ahí lamentablemente yo voy a tener que actuar delante de todos. Por favor, no lo haga. Bueno, no sé cómo está su corazón, pero había un límite ahí. Pero ese fue un problema, capaz para algunos ese problema es tranquilo. Para mí fue un problema que yo quedé meses, años, ¿viste? No sé cómo actuar en eso. ¿Qué voy a hacer? Por un lado es mi mamá, por otro es mi novia que voy a casarme. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿No? Y por un lado, las dos tenían cosas, dolores en el corazón, pero, ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Y oraba, Dios, ayúdame con sabiduría. Necesito actuar en eso, porque si no, después se van a pelear. Imagínate mi matrimonio, una pelea de la suegra con la nuera. Imagínate, no, yo dije, no, y no quiero eso, pensando en los nietos, a futuro, a largo plazo, los nietos, la relación, no, Dios, por favor, ayúdame en eso, ¿no? Igualmente yo les comparto esto, no para decir que, bueno, yo soy el mejor, no, es capaz de darles pasos prácticos. Yo no quiero comentar de vida de otros, que no me corresponde, comento, ¿no? De lo que me sucedió a mí, ¿no? Así yo tengo control de todo, ¿no? Y me autorizo a decir, ¿no? Mi tema, ¿no? Autorizo a mí mismo a comentar sobre mis temas. Y hubo problemas que yo solucioné muy mal. Pero a lo que voy es que nosotros no debemos ignorar los problemas graves que hay en nuestra vida, que solucionemos estos problemas, ¿no? Los problemas graves requieren soluciones sabias. Y tenemos al Señor que nos da la sabiduría gratuitamente. Gratuitamente. Si lo rogamos por la sabiduría, Él nos da gratuitamente. Una otra aplicación es: el liderazgo de la iglesia no puede fingir que los problemas no existen. No puede omitirse en solucionarlos. Necesita usar de la sabiduría del Señor para solucionar los problemas antes que se agraven más y más. Y eso no es una tarea fácil para nosotros. Incluso nosotros mismos, los líderes, los diáconos, los pastores, tenemos que cuidar con la murmuración entre nosotros. Y eso es un gran desafío. Estoy hablando otra vez sobre la murmuración, porque recién pasamos como iglesia por situaciones de murmuración y de, comentarios de chusmerío, y podemos ver el daño que esto puede causar. Filipenses 2, 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los diáconos también, los líderes tienen también, los pastores también tienen que cuidar con la murmuración. Somos un equipo, personas diferentes. A veces uno habla algo que no le gusta al otro. Tenemos también que cuidar en eso. Esto es muy grave porque puede dividirnos. Y ahí, para ir ya finalizando, quedan dos aplicaciones más. Los problemas graves, si no solucionados con mucha sabiduría, puede hacer con que nosotros, como iglesia, ¿no?, nos desviemos de nuestro objetivo principal, que es predicar el Evangelio, transformar vidas a través de la palabra del Señor, cuidar y guiar a las personas por el verdadero camino. Eso puede dividirnos, eso puede ser distracciones entre nosotros. Tenemos una misión, una meta, un objetivo: servir al Señor, predicar el mensaje para que haya salvación, transformación, servir a la comunidad, a la congregación sin murmuraciones. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo: guiar, enseñar. Y esas distracciones pueden desviarnos de nuestro objetivo principal. Y fue lo que los apóstoles estuvieron haciendo.
a ese problema grave de manera sabia, para que podamos seguir haciendo lo que es más importante. Otra vez, más importante. No significa que los otros no sean importantes, pero hay algo claro que es más importante. Y por fin la última aplicación. Los diáconos fueron instituidos por el Señor, hace parte de la forma de gobierno eclesiástico del Nuevo Testamento, que los valoremos, que los amemos, que los cuidemos, que los respetemos. Tenemos diáconos en nuestra iglesia que se han dedicado fielmente a servir al Señor y a ustedes y a nosotros con sus dones y habilidades. Oremos por sus vidas. No es fácil guiar y cuidar de una iglesia. No es fácil. Muchas veces uno no tiene idea. Muchas veces uno no tiene idea de cuán difícil es. Y muy fácilmente nos tiran piedras. Muy fácilmente, nosotros también nos equivocamos, por supuesto. Nosotros muchas veces nos equivocamos. Por eso oren por nosotros, los diáconos, líderes, misioneros, para que el Señor nos dé la sabiduría para equivocarnos menos, vamos a equivocarnos, para equivocarnos menos y poder guiarles, ¿no? Sabiamente, pero muy fácilmente nos tiran piedras. Muy fácilmente nos tiran piedras. Nos condenan y se olvidan que son personas, son vidas que se dedican, a hermanos que salen de trabajar y vienen para acá para reuniones. Y a veces ya nos quedamos acá en esos tiempos ahí desde que llegamos hasta medianoche, reuniéndonos, pensando, orando en cómo solucionar problemas que la congregación muchas veces no tiene idea de los problemas que tenemos. Yo he hablado mucho con uno de nuestros hermanos que habla, ¿no? Que comenta, que anhela el ministerio pastoral. Oramos por eso, eso me pone muy contento. Y hemos hablado, mira hermano, quiero mostrarte un otro lado del ministerio pastoral, misionero, del diaconado, un otro lado que muchas veces no saben qué es. Hay todo eso teológico, estar acá adelante, predicando, enseñando, es importante. Pero hay un otro lado, otras cosas por detrás que muchos no lo saben, que es bajar de acá, de ese lugar de teólogo, y estar con los hermanos, con las ovejas, escucharles, guiarles y entender la congregación a la cual servimos. Muchas veces yo he hablamos en hebraico acá, aramaico, y la congregación entiende, no sé, griego, entiende, no sé, español, que muchas veces no salimos de ese lugar de teólogos, no salimos de ese lugar. Hay un otro trabajo que muchos no lo ven. Hay ese trabajo de acompañar, aconsejar, caminar, sufrir, llorar. Hay un trabajo de temas administrativos, de protección a nosotros, temas legales. A veces tenemos que entender de leyes. Estuvimos esos días como diáconos, entendieron las leyes argentinas para que se den cuenta. ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Qué hacemos? Pero eso tiene que ser así. Estuvimos en contacto con abogados, porque hay una parte administrativa en eso, que muchos no lo saben. No conocen, no entienden y muy fácilmente vienen y nos tiran piedra. Muy fácilmente nos condena a nosotros, a quien sirve, ¿no? A los líderes. Así que oremos para que los líderes, como un hermano oró ahora acá, que los líderes no se olviden del Evangelio, no se olviden que su fuerza viene de Él, y que nosotros como iglesia oremos por sus vidas, los amemos, los respetemos, los valoremos también, ¿no? Porque Dios los ha puesto en ese lugar. Entonces que el Señor nos ayude a solucionar los problemas graves de nuestras vidas con sabiduría,
para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado en cada situación. Que el Señor nos ayude a enfrentar los problemas graves que hace tiempo estamos posponiendo por miedo, orgullo, falta de paciencia para enfrentar esos problemas. Que el Señor nos ayude en esa batalla en contra de la murmuración, chusmerío, maledicencia, de provocar contiendas, de separar amigos con nuestra lengua que muchas veces parece que es diabólica, nuestra lengua. Que el Señor nos ayude en eso. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Y si vos estás acá hoy y capaz, reconoció, miró, entendió que tiene esos pecados en tu corazón, y capaz pensás, no sé qué hacer, yo tengo eso. La solución es una, es Cristo. Solo Él, solamente Él puede ayudarnos en eso. Solamente Él, que corra a la cruz ante el Señor. Arrepentido de eso y creyendo que en Él todos estos pecados fueron borrados y que en Él encontramos la gracia, la salvación a nuestros pecados. Y por otro lado, si tenemos acá cristianos que también, nos cuesta, miramos que tenemos esto dentro nuestro, ¿y qué hago con eso? También corre a Jesús. Corre a Jesús. Ora al Señor, lee su palabra y caminar con cristianos maduros que puedan ayudarles en eso, ayudarles a través de la oración, a través de la exhortación. Hoy estuvimos hablando con la clase de bautismo. La exhortación es un recuerdo a vivir una identidad que ya tenemos en Cristo, santos. Somos santos en Cristo Jesús. Esa es nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida. Y la exhortación es para decir, hermano, tu identidad, tu nueva vida es esa, en Cristo, por Cristo. Entonces, que caminemos bajo esta nueva identidad que Cristo nos dio. Creemos que fue desde antes de la fundación del mundo, pero en este momento de la historia, si estamos viviendo en ese momento de la historia, el Señor nos está llamando todos los días a vivir de un modo que lo agrada, y solamente en Cristo, que recordemos siempre de Cristo. Amén. Oramos. Santo Dios, muchas gracias por tu amor, gracias por tu salvación, gracias por este día, gracias por este tiempo, por esta reunión. Muchas gracias. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos exhorta, que nos corrige y que también nos muestra que tenemos solución que es en ti. Muchas gracias porque el Señor decidió amarnos y salvarnos. Te ruego, Señor, que nosotros como congregación podamos cada vez más librarnos, dejar este pecado de la murmuración y de la maledicencia, del chusmerío. Ayúdanos, Señor. Solamente en ti encontramos fuerza para seguir y para vencer y para dejar estas cosas que no te agradan. En nombre de Jesús, Señor, ayúdanos como congregación. Ayúdanos como congregación a través de tu Santo Espíritu a ser más santos cada día, Dios. Santificarnos, ayúdanos. Necesitamos de ti, porque por nuestra cuenta propia no es posible. En realidad, la santificación, quien lo hace, quien obra, es ti en nosotros. Ayúdanos a recordar esas verdades. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordarnos unos a los otros, a exhortarnos unos a los otros, a recordar cuál es nuestra nueva identidad en ti y a vivir según esta nueva identidad. Pedimos también que el Señor nos ayude a solucionar los problemas graves de nuestra vida con sabiduría, para que estos problemas no se vuelvan más graves y cada vez menos sin solución. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en eso. Ayúdanos a enfrentar los problemas
siendo valientes, confiados en ti y con sabiduría. Oramos también por los diáconos y líderes de nuestra congregación. Que el Señor los guarde y los cuide. Ayúdanos a amarlos, valorarlos y respetarlos, Dios. Oramos por sus vidas, porque la tarea no es fácil. Danos un fin de domingo en paz y una semana bendecida para honra y gloria de tu nombre. Es por eso que en tu nombre oramos agradecidos. Amén.